Mi primer hijo se llama Andrés Manuel. Le pusimos el nombre de Andrés Manuel porque mi esposo quiso ponerle el nombre de él y el nombre mío. Mi hijo Andrés Manuel ya nació en el año 1953. El año 1953. Que por cierto, voy a platicar la historia de mi hijo Andrés Manuel. Creo que por eso lo quiero mucho. Porque mi esposa para el alumbramiento de mi hijo Andrés Manuel demoró 3 días. Entonces tuve yo que hablar. Siendo muy pobre, tuve que hablar a otro doctor para que ayudara al que estaba atendiendo a mi esposa, porque mi hijo Andrés Manuel no podía nacer. Yo soy de un pueblo, de Tepeitán. En aquel tiempo Tepeitán tenía 600, 800 habitantes. No había escuela secundaria, no había camino, toda la comunicación era por río, por agua. En Tabasco hay agua como cielo. Es decir, Tabasco es agua. Toda la comunicación era por río. Y no había diferencias sociales, a pesar de que mi familia tenía una tienda y que eran comerciantes. Pues nosotros teníamos relación con todos los niños y nunca nos planteamos, ¿no?, ser distintos, diferentes. Luego vino un fracaso familiar en el comercio y esto pues con más razón nos mantuvo en una convivencia. ¿Qué fracasó? Fracasó mi papá, mi mamá, el comercio, pues de las cosas que suceden. En una tienda. En una tienda, sí. Y ellos muy trabajadores, siguieron adelante y se superaron al final, ¿no? Pero en la época de mi infancia sucedió esto. ¿Y cómo te afectó? Pues nos afectó porque ya no teníamos los mismos bienes o satisfactores que teníamos cuando había más dinero en la familia. Sin embargo, no nos cambió la vida, seguimos actuando de la misma forma. Entonces siempre he tenido una buena relación con la gente. Luego tuve la fortuna de tener buenos maestros. En la secundaria tengo un maestro que fue decisivo en mi vida, Rodolfo Lara Laguna, maestro de civismo. Ese marcó mi vida. Me daba segundo año de secundaria, me daba civismo en segundo año de secundaria, cuando se llevaba el libro El Buen Ciudadano. Él no nos explicaba mucho sobre el libro, nos explicaba más sobre otras cosas, porque él había estado en la Universidad Nicolaita y además fue dirigente social. Fue dirigente en el 68 en Tabasco. Es un hombre extraordinario. ¿Y cómo te cambió la vida? Porque empezó a tocar en las clases asuntos importantes. Yo creo que algo que es muy importante de todo maestro, y yo creo que todo maestro lo puede lograr, cuando tenga algo que es muy importante en la profesión, y yo creo que en muchas profesiones o en todas, la pasión. Yo dando clase me apasionaba, me transformaba. Fuera de clase, y pues yo hasta los 20 años más o menos era un tipo introvertido, callado. A mí si no me hacías plática, así podías estar junto a mí en un viaje de 20 horas, no te hacía plática. Y si me hacías preguntas, te decía sí, no, quizás, pero en ningún momento había una actitud de entrar en la charla, en el proceso del diálogo. Pero ya en la clase yo era otro. Ahí me transformaba, ahí los temas históricos o sociales a mí me apasionaban. Por ejemplo, cuando nos platicaba de las manifestaciones en contra de la llegada de Kennedy a México y cómo la consigna era Kennedy no, Jacqueline sí. Pues
Yo tenía 13 años. Para la gente que no conoce, ¿qué significaba Kennedy C. Jacqueline? Perdón, al revés. Pues por la gente que no conoce, y yo tampoco en ese tiempo entendía mucho el significado, sino que era una expresión de rebeldía, de protesta, ¿no?, en contra de un presidente extranjero. Yo tampoco sabía mucho en ese entonces de lo que de lo que sucedió en esas visitas, ¿no? Había una consigna que en Cuba era la del día. Cuba sí, Yankees no. Pero entonces aquí a la izquierda, en la visita de Kennedy, gritaba la misma consigna, pero ya apropiada al encuentro. Entonces gritaban, Kennedy no, Jacqueline sí. Kennedy no, Jacqueline sí. Estaba joven, guapa, y pues para los mexicanos que se quedara Jacqueline en México, pues hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero era la época de la intervención de Estados Unidos a Cuba, la intervención de Bahía de Cochinos. Era una época muy especial, entonces hubo muchas protestas. En ese tiempo, por ejemplo, otro tabasqueño, el más grande tabasqueño en la historia, desde mi particular punto de vista, Carlos Pellicer, también protestó y fue a la cárcel. Gobernaba Adolfo López Mateos, un buen presidente de México, dicho sea de paso. Yo estaba en Tepetitán cuando él gobernaba, en mi pueblo, y era gobernador de Tabasco Carlos Madrazo, también un buen político, el papá de el otro candidato. Así suele pasar. Pero era la época de los desayunos escolares, la época en que se hizo mucha infraestructura, la época en que había progreso. Entonces, ese maestro tuvo mucho que ver con mi formación. Está en activo, lleva 40 años siendo inspector de escuelas secundarias federales. Fue maestro, luego fue director de escuelas secundarias y ahora es inspector. Y no ha querido ser otra cosa porque tiene convicciones, porque tiene principios. ¿Se le puede localizar? Sí, se le puede localizar. Es juarista. Yo creo que Juárez nos demostró que con un puñado de hombres, no fueron muchos, arriba de 50, yo creo que entre 50 y 100 liberales, como vanguardia, entre un pueblo de analfabetas, 6 millones había entonces, la mayor parte indígenas, ahí nos probaron que con voluntad, con pasión, se puede sacar al país adelante. Y yo creo que aquí hay más de 100 en el país que tengan esa voluntad y esa capacidad. De ahí mi identificación también con Andrés Manuel por la figura de Juárez. Es un hombre íntegro. Es una gente que sigo apreciando mucho, ¿no? Sigo queriendo mucho. Y luego, pues estudié la prepa, ya me fui por el lado de las ciencias sociales y luego me vine a estudiar a México, ciencia política. Y me tocó la época de los 70, cuando muchos maestros de la facultad eran de los países de América del Sur, que venían huyendo de la represión. Maestros chilenos, bolivianos. Entonces tuve una formación social buena, en esa época también. Maestros mexicanos buenos, Arnaldo Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política, Rodríguez Araujo, otros que me formaron. Entonces terminé la escuela y con Pellicer regresé a Tabasco, porque él fue candidato a senador en 1976, fue candidato al Senado y ya te dije, extraordinario, poeta. Y ya me fui a la parte social, luego fui director del Instituto Indigenista, siempre he trabajado para la gente humilde, para la gente pobre, nunca he cambiado. De mí pueden decir muchas cosas, pero no de que soy incongruente.